Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. Estos estudios son estudios que tienen que ver con el compromiso de vivir en comunidad cristiana. Por ejemplo, uno de los compromisos de vivir en comunidad cristiana es que se requiere sinceridad. Ese es el primero. El segundo es que vivir en comunidad cristiana, o sea, en la iglesia, pues como hermanos en Cristo, requiere también humildad. El tercero es que se requiere también cortesía. Miren, esto es bien importante, hermano, la cortesía, que tiene que ver mucho con respetarnos y respetar las diferencias que puedan existir entre nosotros. El cuarto es que se requiere confidencialidad. Esto de la confidencialidad es también sumamente importante, hermanos. Saber de que la gente confía en nosotros y nosotros fielmente guardamos pues lo que se confía. Y por último, se requiere la frecuencia. Esto significa la capacidad que podamos tener nosotros para estarnos relacionando, ¿verdad? Continuamente. Entonces, ahora vamos a ver dos de ellas. Una es la sinceridad y la otra es la humildad. Y para la próxima lección, si Dios permite, pues veremos las otras tres restantes. Con esto en mente, hermanos, vamos a leer dos textos. Vamos a titular esta lección como Cultivando la Comunidad. La comunidad cristiana. En Santiago 3:18, dice así la palabra, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son los que hacen la paz, hermano? Fíjense que una cosa es ser pacífico, pero otra cosa es ser pacificador. El pacífico es aquel que es calmado, ¿verdad? Que su temperamento, su carácter es tranquilo. Pero el pacificador es aquel que construye paz, que hace paz, que es capaz de vivir en una comunidad conflictiva, que es capaz de mantener la calma, la tranquilidad en medio de una comunidad conflictiva. En Hechos 2:42 tenemos el ejemplo, dice la palabra del Señor en Hechos en el capítulo 2, en el versículo 42, hay una expresión bien interesante. Somos llamados a cultivar la paz, a hacer paz. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, en otras palabras, se comprometían a seguir con la enseñanza de los apóstoles, pero también a compartir la vida. Fíjense que eso es bien interesante porque la palabra, la comunión unos con otros, tenía que ver básicamente con compartir la vida. Y así es como originalmente en el griego se interpreta esa expresión que dice la comunión unos con otros. Si va usted al griego y la interpreta, vamos al griego, ya lo he dicho anteriormente, porque la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por cierto, un griego conocido como koiné, que significaba común. Era como el inglés de Norteamérica, de Estados Unidos de América, que es común, ¿verdad? Hablarlo, más no el inglés de otras regiones como Australia o Reino Unido. Pero la palabra tenían comunión unos con otros, en el griego koiné, significa compartían la vida. Miren qué interesante esto. Esto ya hace sumamente interesante, hermanos, esta lección, porque la iglesia es una comunidad cristiana donde tú compartes tu vida. Y cuando hablas de compartir tu vida, no solo compartes la vida física, biológica, sino compartes lo que existe en tu vida, lo que pasa en tu vida. Por eso vamos a decir que para tener comunidad o para construir comunidad, siendo pacificadores, compartiendo la vida, se requiere compromiso. Miren, ninguno de nosotros va a poder funcionar como miembros del cuerpo en la iglesia si no existe compromiso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay a menudo muchos hermanos que no tienen una membresía como que fija, ¿verdad? Sino que un domingo está en un lugar, un mes está en otro lugar, y así pues no hay algo en lo que ellos puedan decir, bueno, yo estoy acá, esta es mi comunidad cristiana, esta es mi iglesia, esta es mi familia de fe. Y eso nos exime o nos quita
el compromiso. El compromiso de permanecer ahí y de permanecer, hermano, compartiendo nuestra vida en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque no es cuestión de que vamos a permanecer comprometiéndonos a estar ahí solo cuando las cosas van bien. Porque en una familia, ustedes saben, como la familia de la fe, que no está exenta de esto, vamos a tener problemas o no. Van a haber pleitos, van a haber discusiones, algunas veces van a haber lo que pues se conoce como divisiones, aunque eso no existe en la iglesia, no sé si ustedes sabían eso, pero la iglesia de Cristo no se puede dividir porque es el cuerpo de Cristo. O sea, es como cortarle el brazo, cortarle la pierna, ¿verdad? Y eso no, porque dejaría de ser un cuerpo completo. Lo único que dice el apóstol Juan es que hay hombres que salen del cuerpo, se van para otro lugar, ¿verdad? Huyen del cuerpo, pero el cuerpo permanece, ¿verdad? Los que se van, ellos mismos son cortados, ¿verdad? Automáticamente ellos se cortan, pero el cuerpo está intacto, hermanos. El cuerpo está intacto. Ahora bien, el cultivar la comunidad cristiana solo es obra del Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a crear esa genuina comunidad entre los creyentes. Es el único que puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque es el único que puede guiarnos en ese trabajo tan especial. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios 4:3, el versículo 2 les decía yo la lección pasada, que es el versículo más difícil de toda la Biblia, ¿verdad? 4:2, Efesios 4:2 es el más difícil de toda la Biblia, pero el 3 es el versículo que más nos compromete. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una versión de la palabra de Dios que yo encontré que dice, han sido unidos en paz a través del Espíritu. Esfuércense por continuar juntos de esta manera. Lo que está diciendo ahí el pasaje es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, el poder de Dios es importante. El Espíritu Santo es importante, pero también nuestro esfuerzo, hermano, porque usted no puede estar obligadamente en un lugar donde usted no quiera estar. Y Dios respeta esa decisión. Si usted quiere irse de su congregación, puede irse. Si ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de Lot y Abraham, dice que Lot y Abraham comenzaron a tener conflictos, el sobrino con el tío, ¿verdad? Porque sus manadas, sus rebaños habían crecido tanto que sus pastores, trabajadores de ellos, dice que comenzaron a tener problemas porque ya no cabían juntos, eran tan ricos, tenían tantas posesiones, y entonces dice que Abraham toma la decisión, hermano, de ir a un lugar alto, ¿verdad? Con Lot y mostrarle toda la llanura del Jordán, dice, era tierra de riego, muy hermosa, que muy, muy rica en pastizales. Y dice que le dijo a Lot, bueno, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero no podemos pelear porque somos hermanos. Si no nos llevamos bien, si hay un conflicto, pues si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si te vas a la izquierda, a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero no vamos a pelear. Aunque tengamos diferencias, no vamos a pelear. Y la razón es porque somos hermanos. ¿Estamos? Por eso uno no puede dejar una obra, hermano, por alguna razón que sea, e irse hablando de los hermanos, o irse peleado con los hermanos, porque entonces eso se llama solo fuga geográfica. Nos vamos del lugar, pero el problema lo llevamos con nosotros, ¿verdad? Y donde quiera que estemos, no vamos a poder estar en paz. Miren, desdichadamente, hermanos, muchas personas crecen en familias que tienen relaciones enfermizas y por lo tanto no tienen la habilidad de relacionarse. Y aquí sufre la comunión en la iglesia, porque ellos no aprendieron a vivir en familia. Entonces, esa enfermedad, esa falta de unidad, también la arrastran a la iglesia. La palabra del Señor, pues, está llena de ese tipo de situaciones, ¿verdad? El Nuevo Testamento está lleno de instrucciones acerca de cómo compartir la vida juntos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, en el capítulo 14 y 15, Pablo les escribe, ¿verdad? De la siguiente manera. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Para que sepan, en otras palabras, cómo vivir en la familia de Dios.
¿Esta familia qué es? Es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, dice columna y baluarte de la verdad. Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones acerca de cómo compartir la vida juntos, cómo saber manejarnos, cómo poder comprometernos, ¿verdad? Para seguir en esa comunión. No podemos vivir en una comunión superficial, hermanos. Eso no es de Dios. Tenemos que tener una comunión genuina. Y precisamente aquí viene nuestro primer punto. Y es que para cultivar esta comunión genuina se requiere sinceridad. La sinceridad es vital. Tenemos que tener suficiente cariño como para confrontar muchas veces a otros con la verdad. Aun cuando sería preferible pasar por alto un problema, por ejemplo, o ignorar un asunto delicado, aunque es mucho más fácil permanecer calladito, ¿verdad? Calladito nos vemos más bonitos, dice un dicho. Cuando otros a nuestro alrededor se están haciendo daño, hermano, o se están perdiendo, o están haciendo daño a la iglesia, y eso no es cosa amorosa quedarnos callados. Se debe de hacer lo que se tiene que hacer, y eso es decir la verdad, aun cuando ésta sea dolorosa, hermanos, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? Aprender a ser sinceros con los hermanos. Yo sé que muchos hermanos no van a estar preparados para que hablemos con la verdad, ¿verdad? Hay personas que piden un consejo, por ejemplo, esperando oír lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Y, y esto es otro problema. El hecho mismo de querer escuchar o querer oír lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Lo que significa eso es, estoy esperando que la gente apruebe, ¿verdad? Valide lo que yo estoy haciendo. Miren, yo me he encontrado con casos en mi ministerio que es así. Hace poco me encontré con un caso así, hermanos, de una jovencita que creo que estaba a punto de casarse, algo así, y ella quería que yo le validara eso, ¿verdad? Y yo sabía que si yo platicaba con ella no se iba a casar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Necesitamos hablar. Y en efecto no se casó, hermano. No, no porque yo le corriera al novio, ni porque le deshiciera el plan, sino porque yo sabía que iba a fracasar. Y no porque yo sepa el futuro, sino porque tenemos experiencia, hermano. Ya sabemos, en la vida siempre vamos a necesitar que alguien nos diga si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Esa es la idea del maestresala en las bodas de Canaá, en Juan capítulo 2, si ustedes se recuerdan. Dice que una vez el Señor convierte el agua en vino, lo pasa con el maestresala y le dice, hoy llévenselo al maestresala para que él dé el ok, ¿verdad? O sea, en la vida siempre vamos a necesitar un maestresala, el que diga si está bien o está mal, ¿verdad? Y algunas veces nosotros, hermanos, los que estamos ahí sirviendo al Señor al frente de una congregación, tenemos esa ingrata tarea. Y digo ingrata tarea porque estamos llamados a decir la verdad. Estamos llamados a escuchar, hermano, cosas que muchas veces inclusive nos van a lastimar, ¿verdad? O cosas que quizás no quisiéramos oír y quizás nos van a decepcionar. Yo no sé cuántos de ustedes han sido decepcionados por hermanos. Algunas veces somos decepcionados. El hermano que pensábamos que estaba bien, pues termina siendo que no está tan bien. Y sentimos decepción. Y esa decepción, hermano, es porque no hemos entendido que en la iglesia hay tanta diversidad, que en la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital donde todos nos estamos rehabilitando, nos estamos sanando, nos estamos curando, ¿verdad? Y si permanecemos mucho tiempo en la iglesia es porque necesitamos mucho medicamento, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Es parte de el compromiso con la sinceridad. Yo creo que si nosotros nos comprometemos a ser sinceros con nuestros hermanos que ellos sean sinceros con nosotros, hermano, esto sería una cosa maravillosa en la iglesia, ¿no creen ustedes? Ahora bien, muy a menudo también, hermanos, sabemos que se necesita llamar la atención, advertir del pecado.
No podemos tener una comunidad cristiana sin tener franqueza. Tenemos que ser sinceros en el cariño, en el respeto, en el amor. Muchas veces nosotros creemos de que tener suficiente cariño es soportar el pecado ajeno. Y aquí vengo yo y les cuento algo que a lo mejor ustedes ya sabían, pero lo pueden ver desde otra óptica. Miren, ¿se acuerdan ustedes en 1 Corintios capítulo 5 que hay un caso de un hombre que es expulsado inclusive de la iglesia porque estaba cayendo en fornicación? Dice que este hombre estaba conviviendo maritalmente, bueno, no maritalmente, sino en fornicación, ¿verdad? Con la madrastra. 1 Corintios capítulo 5. Y el apóstol Pablo les dice a los hermanos, ustedes están envanecidos, ya deberían haberse avergonzado de que este perverso, dice, esté en medio de ustedes. Así que como ustedes no toman la decisión, reunidos vosotros y mi espíritu, en el nombre del Señor, este sea echado fuera. ¿Verdad? Ustedes conocen el caso. Ahora bien, ¿por qué Pablo les dice ustedes están envanecidos? ¿Qué significa la palabra envanecidos? En ese caso, hermanos, están hablando de que no tenían la capacidad, la cordura para poder darse cuenta del error en que estaban cayendo. ¿Y cuál era el error en el que estaban cayendo, en el que se habían envanecido? Es que ellos habían tomado tan literalmente, hermanos, el hecho de no juzgarnos, que ellos veían que el hombre estaba mal, pero eran tan amorosos que no lo juzgaban. ¿Me entiendes? Eran tan amorosos que se quedaban callados. Y Pablo le dice, no, 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 no. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cosas quizás como esas o no sé, parecidas, tenemos que tener cuidado de no envanecernos. Y lo único que ayuda a no envanecerse es mantenerse sinceros, ¿verdad? Mantenerse siempre sincero. En muchas iglesias, hermanos, ah, muchos grupos, ¿verdad?, de comunión permanecen superficiales porque le tienen miedo al conflicto. Mejor no digo nada. Miren, yo he tenido muchos problemas, hermano, por ese tema, porque desafortunadamente habemos unos que tenemos la mala costumbre de decir lo que pensamos y nos cuesta quedarnos callados. O sea, tenemos que hablar. Es bien difícil. Mire, algunas veces aún mi esposa me dice mejor, hay que esperarse, ¿verdad? Pero algunas veces somos muy impulsivos. Yo me voy ahí en la lista, hermanos, porque hay cosas que a uno lo indignan y entonces uno cree que hay que hablarlas para poder solucionarlas lo más pronto posible. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de unos predicadores que estaban viendo de que una miembro de una iglesia estaba acusando a otras personas y ellos decían, ah, sí, es cierto, lo que ella dice no es verdad, pero no le digamos nada. De todos modos, ella con nosotros no tiene problemas. Lo tiene con el hermano, así que hay que siga hablando de él. Y yo me acuerdo que yo me di cuenta de eso y yo tuve que reunirme con ellos y decirle, me parece que ustedes son hipócritas, porque ustedes están viendo que ella está destruyendo la vida de otra persona y no están siendo sinceros con ninguno. Entonces, cuando alguien viene y te habla en mal de otra persona y tú lo escuchas, tú te haces cómplice. Es como que aceptes algo robado, te haces cómplice. Y la Biblia dice que chor y consentidor, pena por igual. Por eso, hermano, yo me cuido mucho de recibir ese tipo de juzgamientos o de críticas destructivas, ¿verdad? O difamaciones en este caso, ¿verdad? La difamación es un pecado horrible, hermanos, que destruye la vida, el nombre, el apellido, la familia de una persona, el ministerio, el trabajo que ha hecho. Y eso es parte de la cizaña. Y la cizaña es tan venenosa
que tú terminas haciéndote enemigo de gente que nunca te ha hecho nada, que nunca te ha hecho daño, solo porque otro dice. Yo cuando alguien viene conmigo y me dice, dicen, yo le digo, no, dicen es chisme, dicen es chambre, decimos aquí nosotros. Dicen es chambre. O sea, no es cuestión de si tienes bases, si tienes pruebas, entonces no tienes que venir conmigo, tienes que ir con la persona, porque eso es lo que la palabra del Señor que nos manda, hermanos, ¿verdad? Ah, ahora bien, esto, cuando no somos sinceros, crea en la iglesia un ambiente enfermizo, lleno de secretos, de chismes. Y cuando eso se da, hermanos, entonces nosotros comenzamos a ensuciar la buena relación y la iglesia misma. Por eso el apóstol Pablo dijo que el Señor iba a presentarse una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Nosotros arrugamos muchas veces, manchamos con la falta de sinceridad. Fíjense que en Efesios, perdón, Efesios, sí, en el capítulo 4, hermanos, en el versículo 25, que dice, Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, dice, ¿qué? Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es el prójimo ahí? El hermano, el que está cerca, porque somos miembros los unos de los otros. Así dice, ¿verdad? Desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. También en Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, en el versículo 1, 6:1, por favor. Gálatas 6:1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, dice, ¿qué? Espirituales. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, dice la ley de Cristo. Yo creo que estos textos están más que claros, hermano. Lo que hace falta es aplicarlos, ¿verdad? Vivir en base a eso. Por eso la franqueza no es una licencia también, hermano, para decir lo que uno quiera. Hay personas que son así. No, dice yo soy franco, yo digo lo que... No, 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 pero es que no es cuestión de que vas a decir lo que tú quieras. Es necesario entender que la franqueza es la sinceridad de decir las cosas que se deben decir, cómo decir y cuándo decirlas, hermano. Porque decir palabras sin pensar también deja heridas y heridas que perduran. Algunas veces una palabra hiere más que un golpe. Los golpes sanan, pero las palabras, hermano, van directas al corazón. Dios dice que nosotros, fíjense qué interesante esto, y lo dice ahí precisamente en 1 Timoteo 5:1 y 2. Dios dice que nosotros que estamos en la iglesia, hermanos, nos hablemos entre nosotros con amor. Miren lo que dice la palabra ahí, 1 Timoteo 5, dice, no reprendas al anciano, hablando de la vida en la iglesia, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes como a hermanos, y a las ancianas de edad, ¿verdad? Aquí está hablando de edad, como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda, ¿qué dice? Pureza. Si ustedes ven, el factor común en estos pasajes, hermano, en estos versículos, es el amor. Debemos aprender a tratarnos con amor, con respeto, pero con sinceridad. Usted es capaz de saber cuando alguien está siendo sincero con usted o no. Cuando se siente, ¿verdad? Se percibe eso, ¿verdad? Ahora bien, ah, es triste, hermano, que hay muchos grupos religiosos, hay muchas iglesias
que se han destruido por la falta de sinceridad. Pablo tuvo que regañar, como ya vimos, a la iglesia en Corinto por su falta de sinceridad, ¿verdad? Porque permanecían callados ante la inmoralidad, porque ellos pensaban que no tenían que decir nada, porque tenía que imperar el amor, ¿verdad? Ellos querían cumplir también la palabra de el que esté libre de pecados, tire la primera piedra, que se hacían del ojo pacho y no corregían al que estaba cometiendo el pecado. Y ayudar a corregir a los hermanos también es una obra que nosotros tenemos. Número dos, hermano, es la humildad. Cuando nosotros nos creemos demasiado importantes, ¿verdad? Cuando el orgullo prevalece, ¿verdad? Estamos destruyendo también la comunión. Ujú. Mire, no hay cosa que destruya la iglesia más rápidamente que el orgullo, porque el orgullo es el padre de todos los pecados, hermano. Destruye la iglesia. El orgullo edifica paredes entre las personas, porque a nosotros no nos gusta estar con personas orgullosas y aparte de eso, la palabra del Señor nos manda en Romanos a que nos asociemos con los humildes, ¿verdad? Porque la humildad construye puentes. El orgullo levanta paredes, levanta muros, pero la humildad construye puentes. ¿Ah? Por eso, en Primera de Pedro 5:5 dice la palabra del Señor así, hablándole a los ancianos. Primera de Pedro 5:5 dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, dice, todos, sumisos unos a otros, revestidos de, ¿qué dice? Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes? A los humildes. Miren qué bonito esto, hermano. Dice que nuestro vestuario tiene que ser ¿qué? La humildad. Ser sumisos, ¿verdad? Ser humildes. ¿Ah? Vestámonos con toda la humildad. La ropa apropiada, hermano, para la comunión es una actitud humilde, definitivamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra que Dios se opone, enfrenta a los soberbios, a los orgullosos, pero da mayor gracia a quienes, a los humildes. Esta es la otra razón por la que necesitamos ser, ¿qué? Humildes. Porque el orgullo bloquea la gracia de Dios. Mm. Nosotros debemos aprender, hermanos, tenemos que crecer, cambiar, avanzar. Y para todo esto necesitamos, obviamente, la humildad dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Podemos desarrollar la humildad, hermano, de muchas formas, de maneras prácticas, pero la principal es admitiendo nuestras debilidades. Eso es bien importante, aprender a admitir nuestras debilidades. Miren, ser humilde significa no creerse más que otro, pero también significa reconocer que nosotros también somos débiles, también pecamos, también fallamos. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero les voy a contar algo. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé, hermanos, ya hace varios abriles atrás, y estamos en el mes de abril, por cierto, este, yo recuerdo que yo me bauticé un domingo en la noche y el siguiente domingo que había reunión, ¿verdad? Con la iglesia, el hermano hizo la invitación, el predicador, y dijo, todos los que en esta semana, dijo, yo tenía una semana yo de bautizado, han pecado, dijo, o han fallado, o han cometido algún pecado o algo. Por favor, dijo, quédense de pie y, y vamos a orar para que Dios los perdone. Y entonces yo estaba sentado en las sillas, en aquel, eran bancas, en bancos en aquel, entonces, de adelante. Entonces yo dije, bueno, llevo una semana, pero ya pequé, así que me quedo de pie. Y yo pensé que toda la iglesia se iba a quedar de pie, hermano. Y solo yo me quedé de pie.
Quizás los hermanos dijeron, no, hombre, este acaba de bautizarse y ya está pecando, ¿eh? Pero es que yo entendía de que todos pecamos, a no ser que no haya entendido lo que el hermano dijo, pero él dijo, los que han pecado en esta semana quieren reconciliar, quédense de pie. Y yo dije, bueno, yo he pecado. Miren, cuando yo vi que nadie se quedó de pie, hermanos, solo yo me quedé de pie. El siguiente domingo, cuando el hermano volvió a hacer la invitación, dije yo, no, ya no me quedo de pie. Ya aprendí, ya aprendí que el hermano invita a que se queden de pie, pero todos nos debemos de sentar. Entonces, muchas veces en esas cosas tan sencillas vamos perdiendo que la humildad, ¿verdad? Porque perdemos la capacidad de reconocer también nuestras debilidades, ¿verdad? Ah, debemos aprender también a ser humildes y a aceptar las correcciones, hermano. No esperar ser el centro de atención, el centro de todo, ¿verdad? Sino que al contrario, debemos aprender precisamente a reconocer nuestras debilidades y aceptar las reprensiones. Fíjense que en Romanos capítulo 12, versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué será que la expresión no sean sabios en vuestra propia opinión está en el mismo contexto de asociarse con los humildes? ¿Por qué será? Ah, porque la humildad no es pensar menos de usted, es pensar más en los demás hermanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Entonces, la humildad consiste en eso, hermano. Tratar de despojarnos más de nosotros y enfocarnos más en otras personas, ¿verdad? No ser sabios en nuestra propia opinión. Las personas humildes siempre están concentradas en ayudar, en servir a otros, en no siempre tener la razón, en aceptar sus errores. Y cuando eso pasa, hermano, vivimos en la iglesia muchísimo mejor. Porque es bien feo estar en un grupo donde la gente se cree mejor que uno. Y cuando eso pasa, hay incomodidad, hay molestia y hay falta de sinceridad, obviamente, y de humildad. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi